estamos. Yo te noto desesperado. Comenzamos. Comencemos. Cuéntanos primero Batman. Antes de dar crítica y todo, ¿qué te pareció en una perspectiva general? Cuando decidimos que íbamos a hablar de Batman, pensé cuál iba a ser mi primera frase y es la siguiente. ¿Es Batman una buena película? No. ¿Me gustó Batman? Sí. Y yo sé que en este momento este debate se va a convertir en dos polos. Yo seré el crítico bueno y tú serás el crítico malo. No porque esto sea malo, sino porque es tu perspectiva hacia la película. Pero vamos con calma, Daniel, tú eres el encargado de esta sección. Realmente, ¿qué es lo bueno que tiene la película? Yo conozco, eres un crítico de cine bastante ácido, por eso me llama la atención un poco. ¿Qué fue lo rescatable que viste en el filme que la defienda en cierta medida? Lo que pasa es que actualmente el cómic norteamericano, y con esto nos referimos a los dos grandes polos que es DC y Marvel, tienen un problema que les ha sido muy difícil superar, que es el peso de sus propias continuidades. Cuando Marvel, el 62, 61, 62, decide crear su universo, empieza a ser todo un universo cohesionado, donde las historias iban progresando a través del tiempo y veíamos el crecimiento de los personajes. Así es como vemos a Peter Parker en Spider-Man, que parte siendo un estudiante secundario y ahí va creciendo, va a la universidad, etcétera, etcétera, luego se casa. Y así luego DC se pliega a este fenómeno, pero lamentablemente en este tiempo el peso de esta continuidad hace que los escritores y los guionistas no puedan llevar a fondo las ideas. Esto ha pasado con Spider-Man, que su matrimonio fue absolutamente borrado de la continuidad. El propio universo DC hace un par de años, hace menos de un año, reinicia toda su continuidad porque ya no se atreven a seguir adelante, no se atreven a tomar los personajes y llevarlos a las últimas consecuencias, como es por ejemplo lo que hizo Grant Morrison en All Star Superman, que tú tienes por ahí, en donde crea la historia final de Superman. Entonces esto en el canon ya no lo pueden hacer. El propio Batman, si lo consideramos, ha tenido muchos momentos en los cuales podría y debería haber dejado el manto del murciélago. Y lamentablemente los guionistas, y a esto muy condicionado por la presión de los fanáticos, deciden recular sus decisiones y vuelven a traer a Bruce Wayne. Entonces, a este punto quería yo llegar. Me parece muy interesante el hecho de que en definitiva la película y la trilogía de Christopher Nolan se dedique a tratar la vida de Bruce Wayne y convierta el icono de Batman en eso, un icono. Entonces, el final obviamente de Batman es sensiblero, chulo, cebollento y todas las críticas, pero a mí me gustó porque deja finalmente a Bruce Wayne que dé un paso adelante en su vida, y eso lamentablemente en los cómics lo han hecho ya un par de veces y finalmente vuelven a traerlo de vuelta porque no tienen el valor de seguir adelante. Perfecto, entiendo ya desde esa perspectiva. Yo creo que una apuesta Nolan al cerrar el círculo supuestamente dentro de la película, cosa que no se había hecho antes en los cómics, pero independiente de eso, igual uno puede interpretar que hay buena intención atrás de la película, pero si uno analiza el discurso desde una perspectiva netamente cinematográfica, por más un alumno me debatía, decía, pero es muy fiel al cómic, pero está bien, nada va a ser muy fiel al cómic porque Nolan está haciendo una interpretación del cómic y traspasándolo a la película. Por ende yo creo que acá se cometen varios errores. Yo de verdad al inicio de la película hallé que Bane era un personaje que con creces pudo haber superado al Guasón. O sea, no sé, Tom Hardy acá demostrando, si bien no es una de las películas más interesantes donde él actúa, pero comunica bastante bien con el cuerpo, la agresividad, y ahí un poco se escapaba, marcaba cierta diferencia con lo que era el Joker. Joker era un sociópata en el sentido de que no había explicación, era una locura. En cambio acá vemos un Bane mucho más social, el cual apela a la sociedad, al caos, a romper las estructuras determinadas, a romper el poder. No sé qué te parece el personaje de Bane. Y sí, el personaje de Bane se construye de una forma diametralmente opuesta a lo que fue el Joker de Heath Ledger, y pese a las pifias, a los hoyos que hay en su propio desarrollo, como tú bien dices, era un personaje con mucho potencial.
y que lamentablemente termina convertido en un mero chiste, Justamente. una mera marioneta, y el final ahí absurdo que tiene. Sí, o sea, justamente, mira, de verdad yo hubo pasajes de la película que disfruté al máximo, pero yo considero que la película tiene un alargado extremo. Por ejemplo, yo siendo bien fan y pensando en que ya aquí está la debacle de Batman, para mí hubiese sido, no sé, un buen epílogo la parte del final del estadio, por más que no haya estado considerado en el cómico, ¿no? Donde realmente se demuestra que, por ejemplo, poderes fácticos, no terroristas, sino grupos de personas que están en contra de los poderes establecidos pueden llegar al poder. Entonces, ¿qué más? Imagínate, ¿qué más icónico ven atacando el fútbol americano? O sea, es como atacar, weón, al propio Estado, o sea, atacar al consumo, atacar al imperialismo, es un deporte que solamente es famoso en ese país. Entonces tiene varios elementos que a mí me parecieron interesantes, pero que después, al final, la última parte decanta. No sé, ¿qué te pareció? Si tuvieses que darle un poco más de vuelta a la película. Yo creo que la película falla en no sé si falla tanto, pues, porque es una película fallida, como bien digo. Sus intenciones no la han tenido una gran intención, pero como bien decía Baradit en su columna, él tenía un anhelo e intenta construir eso. Hay muchos referentes, como bien decía tu alumno del cómic, pero no podemos pensar que esto tiene que ser el cómic. Obviamente, una película, no estamos viendo. Y además yo encuentro, hay otra opinión que suele repetirse en todos los comentarios, o sea, en muchas partes donde hay críticas, quiere decir, y no sé para qué le piden tanto a esta película si es una película de cómic. No, por eso ya es una mala justificación, pues. Exacto, porque estamos hablando de una película y seguramente los que dicen esto serán comiqueros o no, no lo sé. Y con eso simplemente ningunean su propia película. Obviamente. Es como decir que las películas de Pixar son solo para niños. Tampoco, o sea, hay grandes discursos, o sea, por ejemplo, el asunto del robot que se va, pero ya no estamos hablando de eso. Sí. En ese sentido, Entonces Batman es una película que falla en su pretensión. Pero prefiero una película que pretenciosa que falla a una película que simplemente intenta obtener el lucro, como fueron Batman Forever y Batman obviamente, y Robin. sí, pues en ese sentido esas son como las dos películas muy fallidas. Bueno, en este último tiempo ha salido mucho a la palestra Barton versus Nolan, o sea, haciendo una extraña comparación entre ambos directores. Yo creo que ambos paquetes de películas tienen méritos por sí solos. A mí, de verdad, Nolan, a mí con esta última parte me decepcionó, porque por ejemplo yo, ya comparemos con solamente dentro de la trilogía de Batman, por ejemplo, a mí la primera me gustó, era una película súper pausada, reflexiva, presenta bastante bien a los personajes, pues lo mismo yo quedé con una sensación bien, pero al enfrentarme al Caballero de la Noche dije, wow, ¿qué estoy viendo? Es una película totalmente caótica, que realmente yo creo que se acerca al personaje de lo que es Batman, un Batman que se retira, que necesita siempre estar bajo la sombra. En cambio en esta última como que le hace una liberación, poco más que Batman queda reducido a ser Superman o a Capitán América, y pierde toda la magia. Yo te aseguro que pierde en cierta medida toda la magia que a uno hace que le guste el personaje Batman, ¿cachai? En el fondo también hay que entender que el personaje de Batman es un personaje que tiene 70 años de historia, y a través de esto mismo las visiones que han existido de este personaje han variado dependiendo de quién lo tome. Así como por ejemplo, en un principio era meramente un justiciero cuando Bill Finger, que era el guionista, y Bob Kane, el dibujante y acreditado como creador, era simplemente un justiciero ahí cuyo pasado apenas era tocado. Luego más adelante viene toda esta debacle media pop de los 60, y luego ya con el siempre recurrente Frank Miller, aunque yo también destaco a Dennis O'Neil, crean un personaje ya más oscuro. Pero aún así Batman y el cómic norteamericano en general, y con esto me refiero nuevamente a DC y Marvel, sus personajes van variando, y así es que tenemos unas visiones de Batman muy ridículas por un lado, y por otra más icónicas. Y tú, como bien dices, uno tiende a pensar que Batman tiene que ser un personaje oscuro, retraído, pero si lo entendemos como un personaje dinámico y que ha crecido a través del tiempo, podemos ver que debe tener muchas interpretaciones, muchos matices, justamente. muchos matices, y Nolan le quiso dar este matiz en particular. Sí. A mí esta película hay varios detalles, por ejemplo, ahí, o sea, me llamó mucho la atención. Las películas suelen ser reflejo fotográfico de la situación actual de las sociedades. Por eso a mí me impactó mucho, o sea, gente tomándose el poder,
por la situación que, por ejemplo, se está viendo en Europa, acá mismo en Latinoamérica, como que ya la gente está harta un poco de los poderes establecidos, y me llamó mucho la atención eso, pero el punto es que me choca, es que como industria cinematográfica de Estados Unidos, siempre hay la oportunidad dentro del mismo discurso de eso tratar de opacarlo. O sea, yo me imagino que nunca podrían haber dejado que Bane triunfara o que la gente estuviese ahí, porque necesitan tener en cierta medida controlar que eso nunca va a ser posible dentro de una sociedad, ni siquiera dentro de una sociedad ficticia como la del cómic, ¿cachai, no? Sí, eso pasa. Y ahí nos quedan solo 2 minutos. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Y ahí también traía la discusión de que eso en un cómic de Batman no pasaría. Hay un momento muy simpático, que es cuando Bruce Wayne ya sale de la cárcel y 2 secuencias después está en Gotham. Sí. Y todos dicen, ¿y cómo llegó Bruce Wayne si no tiene plata? Porque había perdido todo su dinero. ¿Cómo, si el personaje conocía? ¿Y cómo entra a Ciudad Gótica si está sitiado? Y algunos decían, esa respuesta es porque él es Batman. Entonces, la gente asume que Batman tiene que responder de cierta forma. Y sabemos que esta película, pese a todo lo malo que pueda hacer, al final la gente quiere ver a Batman y es la forma de que ellos lo imaginan. Perfecto. O sea, Adriano dice que en cambio en vez de por Vendetta es buena la película y también el cómic, a pesar de que son códigos disímiles. Justamente ahí tenemos un ejemplo de cómic. Eso exactamente es algo muy importante, porque si pensamos que Watchmen, otro cómic de Alan Moore, originalmente iban a ser personajes que actualmente existen en la continuidad de DC, pero por a veces motivos, finalmente Alan Moore no pudo usar a estos personajes, unos personajes de segunda que importan bien poco, y crea nuevos íconos, crea a Búho Nocturno, crea a Espectro de Seda, etcétera, etcétera, a Rochard, tan potente. ¿Y por qué es tan bueno Watchmen? Porque está acotado a esos 12 números y no van a cambiar, pese a que ahora está saliendo Before Watchmen, pero Watchmen son 12 números, a diferencia de Batman que hay más de 600 números. Para ir cerrando ya, la penúltima pregunta, ¿con cuál te quedas de la trilogía de Nolan? Esa respuesta es muy obvia y es El Caballero Nocturno. Ya. Y si tuviésemos que comparar el trabajo de Nolan con Barton, ¿con quién te quedas tú? Prefiero a Nolan. Barton me parece demasiado rocambolesco en su interpretación. Mora, para ir cerrando entonces, recomendaciones finales para la gente que no ha visto Batman. Repetiré la misma recomendación de la semana pasada, esa que hemos destripado algunas cosas. Vayan a ver la película, bajen sus expectativas porque la van a disfrutar más. Ok, con eso despedimos a Daniel Mora, un fuerte aplauso.